Jóvenes, muy buen día. Les mando un fuerte abrazo. Hoy vamos a preparar la clase de manera muy interesante en virtud de algunas cuestiones que debo atender, pero con gusto. Ya ven que grabo la clase y ustedes después con calma analicen, la escuchen cuantas veces estimen conveniente y pues me expresan, me externan las dudas que ustedes consideren en la siguiente clase presencial o en vivo de manera virtual. Comencemos. El objetivo es comprender aún más la cuestión del análisis y manejo de evidencia digital a través de métodos técnicos aplicados por la informática forense. Hoy nos vamos a concentrar en este objetivo, pero en tres rubros. Hablemos y platiquemos acerca sobre técnicas criminalísticas relacionadas con la informática de manera muy breve. Analicemos sobre la seguridad de la información. Analicemos sobre estándares de la información digital y platicaremos también sobre vulnerabilidad digital. Entonces el objetivo de hoy, bajo esas cuatro vertientes, ¿verdad? Técnicas criminalísticas, seguridad en la información, estándares en la información y vulnerabilidad en la información. Entonces son los cuatro principales rubros que abordaremos hoy de manera muy sucinta en complemento a lo que ya hemos platicado, ¿verdad? Y bien, bueno, la frase también que esta me encanta y la repito: en toda pesquisa criminal, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Comencemos. Las técnicas criminalísticas en la informática forense. En ese sentido, pues hay que considerar de manera muy adecuada qué técnicas son las que se van a implementar de manera ad hoc al proceso de investigación forense con material informático o con material digital. En ese sentido, las técnicas criminalísticas están basadas en comprobaciones científicas sustentadas en el método científico, por supuesto, de las cuales hacen uso las diferentes especialidades periciales, con la finalidad de complementar la investigación forense en relación a la identificación de los indicios que les son entregados o sometidos. Entre las técnicas asociadas que destacan en el manejo de tecnologías de información y comunicación, encontramos las siguientes. La duplicación de evidencia digital contenida en dispositivos masivos de almacenamiento. Entonces aquí tenemos que generar un respaldo digital de la información a través de métodos forenses. A través de métodos forenses es que se hace este respaldo o esta duplicación de la evidencia digital, ¿sí? Para su análisis posterior, que vamos a hacer métodos, vamos a analizar detenidamente algunos métodos de análisis, insisto. ¿Cuáles son? Pues la función hash de ley, seguimiento de IPs, el link case. Vamos a platicarlo de forma práctica ya en las clases en vivo o presenciales. Técnicas de recuperación de evidencia digital. ¿Cómo se recupera la evidencia? Una cosa es la duplicación de la evidencia por método forense y otra es la técnica de recuperación de la evidencia digital, también por métodos forenses. Y técnicas de comprobación de la no alteración de la evidencia digital. Esas son tres premisas fundamentales en la evidencia digital. ¿Cómo recuperas la información? ¿Cómo generas un duplicado de la información idéntico, original? ¿Y cómo compruebas la no alteración de la evidencia digital? También tenemos las técnicas del manejo, análisis e identificación de los dispositivos electrónicos. Es decir, hay una técnica para cada tipo de dispositivo electrónico. Así también hay una técnica de análisis y estudio de su contenido, de su manejo físico, etcétera, etcétera. Técnicas de análisis e identificación de sistemas informáticos. ¿Qué sistemas informáticos puede haber en un dispositivo? ¿Cuántos? ¿Cómo? De ley, por ejemplo, existe por lo menos un sistema operativo en cada dispositivo electrónico. En otros no es un sistema operativo, en otros es un sistema de arranque. Entonces, hay que conocer esas técnicas de identificación de sistemas informáticos y técnicas de análisis e identificación de sistemas de telecomunicaciones.
bajo qué esquema de comunicación trabaja, por ejemplo, el celular, a qué proveedor se conecta, qué tipo de red usa para la comunicación o para el manejo de datos, qué tipo de red usa. Entonces, todo eso son técnicas de análisis e identificación de sistemas de telecomunicación. Y bueno, por otro lado, hemos hablado mucho de TICs, de tecnologías de información y comunicaciones, pero bueno, ¿qué significa esto? ¿De dónde viene? ¿Qué pasa con esto? Bueno, ese término en realidad es una traducción literal de la expresión inglesa Information Technology, cuya definición según la Information Technology Association of America es la siguiente. Vamos a ver. Primero, comprende que es una expresión inglesa que hemos traído o que hemos castellanizado de manera prácticamente literal. ¿Sí? Entonces, y además, esto fue creado a través de ciertos estándares internacionales. Una de las instituciones que generan estándares también a nivel internacional es la Information Technology Association of America, ITA. ¿Qué dicen ellos respecto a la definición de tecnologías de información? Bueno, señalan que es el estudio, diseño, desarrollo e implementación, así como soporte de administración de sistemas de información basados en computadoras, especialmente programas de aplicación y hardware de computadora. Pues ahí lo dice. Entonces, ¿de qué se trata pues estas famosas TICs? Además de conocer el sentido de su acrónimo o del acrónimo en sí mismo, pues estamos comprendiendo que se trata primero de un estudio que implica análisis, implementación, diseño, comprobación. Es un estudio, así como desarrollo, soporte o administración de cualquier tipo de sistema de información basado en una computadora o en un dispositivo electrónico regularmente inteligente. Especialmente el estudio de aquellos programas de aplicación, así como la parte del hardware de la computadora. Entonces, es el estudio del hardware y software y de los sistemas de información que utiliza respecto a su administración, soporte, implementación, desarrollo y diseño. Y bueno, por otro lado también tenemos otra definición, que es la capacidad de electrónicamente ingresar, procesar, almacenar, obtener, transmitir y recibir datos e información, incluyendo texto, imágenes, sonido y video, así como la habilidad de controlar máquinas o dispositivos electrónicos de todo tipo. De todo tipo. Bien. Ahora bien, ya escuchamos a la ITA como una institución. ¿Qué otras instituciones hay? Por ejemplo, platicamos en la anterior clase grabada acerca de lo que es la IP. ¿Qué es la IP? ¿Quiénes se pusieron de acuerdo para la IP? ¿Por qué son octetos? ¿Por qué todas las computadoras se manejan bajo este mismo protocolo? Bueno, es que al tratarse de una red de redes, de una red de computadoras conectadas entre sí, pues tienen que establecer una sola forma de comunicación generalizada que les permita establecer contacto entre equipos. Y bueno, ¿qué instituciones existen? Hablemos, por ejemplo, de qué es COVID. Y aquí es COVID eh, escrito de forma distinta, ¿verdad? Con B de bueno y con la T al final. ¿Qué es COVID? COVID nace con la misión de investigar, desarrollar, publicar y promover un conjunto de objetivos de control de tecnología de información, guías actualizados internacionales y aceptados para ser utilizados diariamente por gerentes de negocio y auditores. COVID es una asociación en el ámbito internacional que genera estándares para alcanzar su misión de desarrollo, promoción y publicación de objetivos de control
principalmente en aspectos también de seguridad y comunicación, con el uso de tecnologías de información. ¿Para que pues, las empresas, los negocios, los auditores puedan utilizarla en su beneficio, en su protección, en su cuidado? Y bueno, su misión principalmente es consolidarse como líder mundialmente reconocido en materia de pues, gobierno, control y aseguramiento de la gestión de las tecnologías de información. En ese sentido, en 1992 comenzó la actualización de los objetivos de control de ISACA, que es otra institución también que nos regala sistemas de estándares y control de la información. En 1996, ISACA proporcionó a los profesionales de tecnologías un marco de prácticas de control de las propias tecnologías generalmente aplicables y aceptadas por todos. Y no nada más hay estándares en aspecto de software, cómo se comunican las computadoras entre sí, sino también en aspectos de hardware. Por ejemplo, en redes, los tipos de cable de comunicación. Los famosos UTP, por ejemplo, categoría 5, categoría 6. El estándar de configuración de los cables. ¿Cómo se configura el cable? Cuando pelas el cable aparecen 8 hilos. ¿Cómo se configuran esos 8 hilos para ponerle su conector? Son estándares internacionales. 568A, 568B, conexión estándar, conexión crossover. Son algunas cuestiones técnicas que se han establecido a nivel internacional. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, dentro de los estándares nacionales e internacionales, tenemos en México y en el mundo una norma ISO/IEC 27002. ¿Y qué es la ISO? La ISO es la Organización Internacional de Estandarización. Al igual que la IEC, la Comisión Electrónica Internacional, forman el sistema especializado para estandarización mundial. O sea, ellos también, pues ahora sí que se incorporan al proceso de estandarizar muchos mecanismos a nivel internacional, entre ellos las tecnologías de la información. Y establecen sus estándares, por ejemplo, como el ISO/IEC 27002. Y bueno, los organismos internacionales miembros de ISO y de IEC participan en el desarrollo de estándares internacionales a través de los comités establecidos por la propia organización para lidiar con áreas particulares de la actividad técnica. O sea, hay otros organismos internacionales, miembros de estas instituciones, que coadyuvan porque pues ISO no lo puede conocer todo y no lo puede manejar todo, entonces se apoya de otros organismos, de otros miembros, etcétera, etcétera. En ese sentido, se crean unos comités técnicos de ISO y IEC que colaboran en campos de interés mutuo, por ejemplo, protocolos de comunicación entre equipos. Otras organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, junto con ISO y IEC, también participan en el trabajo. ¿Sí? En ese sentido, en el campo de tecnología de información, ISO y IEC han establecido un comité técnico conjunto, el cual se puede denominar principalmente como ISO IEC JTC1, ¿verdad? Entonces, bien, ya platicamos acerca de las técnicas en criminalística relacionadas con las tecnologías de información y comunicación o con el manejo de información digital, de evidencia digital. Ya platicamos de las técnicas criminalísticas aplicables a la informática forense. También te comenté, en concomitancia con lo que vimos en la clase anterior respecto a, por ejemplo, el manejo de IPs, que es la IP, cómo se asigna una IP a la computadora, pues vimos cómo aparecen estos estándares internacionales para generar los protocolos de comunicación y conexión entre equipos. Son estándares internacionales, incluso hablemos de plug and play, conecta y usa.
cómo se estableció este protocolo de manejo en el mundo, ¿no? Que los dispositivos trajeran esta particularidad. O el tipo de conectores, USB, plug, los RJ, los UTP, cable coaxial. Son algunas cuestiones que tienen que ver con la estandarización. Ahora entremos a un campo importante, la seguridad de la información. A ver, recordemos que los delitos informáticos tienen dos vertientes. Una, cuando el delito del que se habla es cometido a través de medios informáticos o por medio de dispositivos electrónicos o informáticos, donde la computadora es un medio para alcanzar un objetivo. La modificación de un expediente, la creación de un expediente falso impreso en esta computadora, y se lleva a aquel lugar y se sustituye el dato, o la computadora fue un medio. Pero también la otra vertiente de los delitos informáticos o de la cibercriminalidad es cuando la computadora o la información son un fin en sí mismo. O sea, yo manipulo, destruyo, actualizo, conozco información que me es útil y que le corresponde a otro propietario o otra persona. En ese sentido, para poder hacer un verdadero análisis forense de la información, fíjate lo que te comento. Para que tú seas en posibilidades de realizar un verdadero análisis forense de la información, antes de conocer las técnicas informáticas forenses para el estudio, pues hay que comprender qué es la seguridad de la información, en qué consiste, con la intención de que sepas incluso cuál camino seguir en el estudio y análisis de la información. Veamos por qué. Primero, ¿qué es la seguridad de la información? Bueno, es la protección de la información de un rango amplio de amenazas para poder asegurar la continuidad del trabajo, del negocio, de la institución, etcétera, etcétera. Con la intención de minimizar el riesgo comercial o el riesgo institucional o el riesgo empresarial y maximizar el retorno de las inversiones, de los gastos, de los recursos, de la deuda, como quieras llamarle, y las oportunidades comerciales, oportunidades institucionales, oportunidades de continuar con la actividad que estemos realizando. Es una definición esta, de muchas que puedes encontrar en la red. Y está interesante, porque esta va enfocada principalmente a los negocios. Pero bueno, la seguridad de información se logra implementando un adecuado conjunto de controles. Fíjate bien, la seguridad de información se logra implementando un adecuado conjunto de controles, incluyendo políticas, procesos, procedimientos, estructuras, estructuras organizacionales y funciones de software y hardware. En ese sentido, vamos a conocer algunos aspectos de estas cuestiones de seguridad de información para que tengas una idea. Se necesitan establecer, implementar, monitorear, revisar y mejorar los controles de la información cuando sea necesario para asegurar que cumplan su objetivo de seguridad. O sea, primero tenemos el hecho de que la información es trascendente en una institución, en una empresa, y que hay que establecer políticas, procesos y procedimientos. Y por otro lado, hay que estar en una constante revisión, implementación, mejora y monitoreo de los controles que implementas para proteger la información. En ese contexto tenemos que los controles en la protección y seguridad de la información son los siguientes. Primero, desde el punto de vista legislativo o legal, los controles pueden ser, primero, de protección de datos y privacidad de la información personal. Sí, el primer control que debes tener tú, y lo marcan las leyes
la Ley de Protección de Datos Personales, por ejemplo, el propio Código Penal Federal, pues señala la trascendencia de proteger los datos y la privacidad de la información personal. Entonces, el primer control que se debe implementar desde el punto de vista legislativo es eso. ¿Quién tiene acceso a la información? ¿Quién puede proporcionar información? ¿Y quién debe cuidar la información? Tanto la física como la digital. Nos ocupan las dos. En este caso, por la materia cibercriminalidad, nos ocupa más la electrónica o digital. Entonces, hay que implementar controles de datos para ver quién tiene acceso a los mismos y también quién tiene la decisión de, en cierto dado caso, proporcionarlos o mantener su privacidad. Desde el punto de vista legislativo también tenemos la protección de registros internacionales. Hay acuerdos, hay tratados internacionales que hablan de la protección de la información, también personal y privada, en el ámbito internacional. Por ejemplo, las llamadas, los correos, los mensajes, pues son registros internacionales que tienen privilegio. Y finalmente, otro control desde el punto de vista legislativo es los derechos de propiedad intelectual. Cuando creas un software hay que registrar, hay que pagar por ese derecho de propiedad intelectual. Y porque además, aún quien lo haya creado puede estar limitado para compartir cierta información del software que ha creado y para lo cual le cubrió una empresa. Y bueno, están los controles de seguridad de la información también en otro sentido, es decir, vimos primero controles desde el punto de vista legislativo, ahora vamos a ver controles desde el punto de vista de la seguridad de la información. Primero, el primer control que debe existir es un documento de las políticas de seguridad de la información, o sea, debes crear unas políticas de seguridad de la información y además hacerlas saber a toda la institución, a toda la empresa, a todo el negocio. ¿Cuáles son las políticas de seguridad de la información? ¿Quién la obtiene? ¿Dónde la guarda? ¿Dónde la resguarda? ¿A quién se la puede proporcionar? Si llegan y preguntan, ¿cómo la puede proteger? ¿Qué debe decir? ¿Qué no debe decir? Si es una autoridad, ¿cómo debe confirmar que es autoridad? Son políticas de seguridad de la información. Todas las instituciones deben tener políticas. Ahora, tú como investigador, tú como perito en informática forense, tú como investigador de la cibercriminalidad, pues debes preguntar qué políticas de seguridad hay con la información y quién es el responsable. Incluso va a haber necesidad de tener acceso a su equipo informático o a su disco duro para verificar pues esas políticas de seguridad, cómo las ha implementado. También otro control de seguridad de la información es la asignación de responsabilidades de la seguridad de la información. O sea, ¿quién es responsable de qué o cuál información? ¿Quién es responsable de la información que llega por internet? ¿Quién es responsable de la información de los usuarios que se registran afuera? ¿Quién es responsable de la información de las bases de datos que se crean en una empresa, en un negocio, en una institución? ¿Quién es el responsable de mantener esa información protegida, segura, sin que se enteren los demás, sobre todo si es información muy personal o delicada, sin que nadie se entere, con excepción del dueño de la propia información, el cliente, por ejemplo? Otros controles de seguridad de información son el conocimiento de educación y capacitación de seguridad de la información, es decir, hay que invertir en capacitar, en educar. ¿A quién? Pues al personal de la institución. Sí, eso es trascendente. Entonces, es importante. Bien, y pues son los tres primeros esquemas, pero hay más. Veamos qué más hay. También dentro de los controles de la seguridad de información tenemos el procesamiento correcto en las aplicaciones. ¿Cómo se debe iniciar una aplicación en la computadora? ¿Cómo se debe interrumpir, cerrar, apagar? ¿Cómo se debe firmar o registrar el usuario en las distintas aplicaciones? Eso es un control
de seguridad de la información que deben saber los propios usuarios. También otra cuestión de control de seguridad tiene que ver con la gestión de vulnerabilidades técnicas. Hay que revisar en el ámbito técnico, y puede ser técnico físico, técnico virtual o técnico electrónico. O sea, qué vulnerabilidad hay en la parte física electrónica en los equipos, qué vulnerabilidad hay en los controles o registros físicos, qué vulnerabilidad hay en las partes informáticas de ejecución de una aplicación, por ejemplo. Pues hay que llevar un control de las vulnerabilidades que hay en la empresa, reconocerlas. Y tú como investigador debes verificar, ¿tienes alguna bitácora o control de vulnerabilidades de la información para ver si por ese lado sucedieron los hechos? Sí, bueno. ¿La tienes electrónica o la tienes física? ¿Cómo la tienes? Aquí es donde entra el famoso log de datos en las computadoras, donde se registran regularmente todas las transacciones que se realizan en la computadora. Y ahí te puedes dar cuenta, tal vez por dónde vino el cibercrimen, para poder dar el seguimiento y descubrir al responsable. Entonces, está también la gestión de continuidad comercial, es decir, ante la falta de información, ante la situación de que se apague el equipo, que se pierda o que se dañe la información, ¿cómo debe continuar la empresa, la institución, el negocio, el gobierno? Porque deben tener la capacidad de continuar con su función. No se pueden bloquear o detener. ¿Qué sucedió con el lamentable hecho de la caída de las Torres Gemelas con toda la información electrónica y digital que manejaban en esos dos edificios, las diferentes instituciones o empresas? Pues el respaldo, ¿verdad? Ya sea en la nube o en un disco duro externo, en un disco duro espejo, como le llaman, pero la información debe estar guardada en algún lado para que pueda existir continuidad de la empresa en todos los sentidos o de la institución. También está la gestión de incidentes y mejoras de la seguridad de la información. Hay que llevar una bitácora de incidentes, que si usó una USB, que si cayó un virus que no hizo tanto daño, que cómo se borró el virus. Hay que tener también ese control. Y bueno, hablemos también de la responsabilidad en la propiedad de los activos informáticos. Hablemos en ese sentido de la propiedad, entonces hablemos del contexto del propietario. ¿Quién es el propietario? Pues la persona o entidad que cuenta con la responsabilidad aprobada de alguna otra manera por ley o por norma o por contrato, por algún instrumento, de controlar la producción, desarrollo y mantenimiento, así como el uso de la seguridad de los activos, es decir, de la seguridad de la información. Alguien es responsable de la información, no solo en el plano operativo, en el plano incluso estructural, gerencial, institucional. ¿Quién es el responsable de la información? Entonces el término propietario no significa que la persona en realidad tenga algún derecho de propiedad sobre el activo, sino que es responsable de la información que se genera por el activo, ¿verdad? Entonces, ¿y cuáles son las responsabilidades del propietario? Pues entre otras, asegurar que la información y los activos asociados con los medios de procesamiento de la información sean clasificados apropiadamente. O sea, asegurar la clasificación de la información con base a ciertos criterios respecto al nivel de riesgo que existe con ella para que la conozcan otros, por decir un caso. Otra responsabilidad es definir y revisar periódicamente las restricciones y clasificaciones de acceso. O sea, los controles virtuales o físicos debe de haber una revisión periódica, tomando en cuenta las políticas de control de acceso señaladas por la propia institución. Y si no existe, pues hay que crearlas, ¿verdad? Como un sistema de control de la información. ¿Y por qué vemos todo eso? Porque pues debes pensar como un investigador, como un perito para saber de qué elementos te debes a llegar. O sea, no nada más es llegar y hacer la recolección de la evidencia, sino llegar y preguntar, oye, ¿tienes controles? ¿Tienes esquemas? ¿Tienes protocolos? ¿Cuáles son? Esta información que estaba en este equipo
de alguna otra manera se respaldaba en un servidor o en otro equipo a través de una aplicación espejo, por ejemplo. Hay que preguntar, hay que indagar, no nada más con lo que esté ahí. Y si no tienes a qué preguntarle, pues hay que inferir en hacer un estudio, una investigación de inductiva o deductiva que te llegue a la inferencia de ver si existen controles y dónde podrían estar, ya sean físicos o sean electrónicos. Y bueno, por supuesto que si hablamos de la seguridad de la información y los controles que se deben implementar, pues hablemos entonces de la clasificación de la información. ¿En qué consiste? Bueno, se debiera clasificar la información en términos de su valor. El primer aspecto que regularmente tú tienes, ¿cuánto vale la información para ti? El segundo aspecto es requerimientos legales. ¿Cuál es el alcance legal de esa información? Otro aspecto que se considera mucho en la clasificación de la información es su sensibilidad. ¿Qué tan sensible es para la empresa? Por ejemplo, si hablamos de un estado de cuenta bancario, ¿qué tan sensible es que esa información salga de la empresa? En forma electrónica o física. Y el grado crítico para la organización. ¿Cuál es la información crítica que no debe sí por sí salir de la empresa? Y que solo unos cuantos deben manipularla o conocerla. Así, bajo esos esquemas se clasifica la información, su valor, sus requerimientos legales, su sensibilidad, su grado crítico. Por decir 4 aspectos de clasificación, puede haber más. Por el departamento que lo origina, por la naturaleza de su construcción. Y bueno, en virtud de esta cuestión de la seguridad de la información y de la clasificación de la información, pues se asignan roles y responsabilidades. Siempre se debe definir en la empresa y documentar a quién le corresponde un rol o responsabilidad respecto a la información. De los empleados, de los clientes, de los visitantes, de los invitados, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué se debe incluir en la ejecución de esta actividad de rol de protección de la información? Bueno, número 1, siempre implementar y actuar en concordancia con las políticas de seguridad de la información de la organización. Es decir, recuerda que toda institución, organismo, gobierno debe tener unas políticas de seguridad implementadas. Y si no, pues el regaño al responsable, ¿no? Si no lo tiene. Entonces, siempre hay que implementar. Entonces, tú puedes ver desde dos puntos de vista la informática jurídica. Desde el punto de vista del perito, del forense, que necesita preguntar qué políticas de seguridad hay o existen dentro de su investigación, en coadyuvancia con lo que hace el Ministerio Público y el Policía. Y por otro lado, eh, para que el día de mañana recomiende la implementación de políticas en una empresa, ¿no? Otra cuestión es proteger los activos contra acceso, divulgación, modificación, destrucción o interferencia no autorizada. Hay que proteger los activos de la empresa. Es trascendente eso, ¿sí? Otra cuestión también trascendente es la ejecutar procesos o actividades de seguridad particulares. ¿A quién le toca proteger por un lado y a quién le toca ejecutar los procesos de seguridad? Que son aspectos distintos. ¿Quién protege los activos físicos y los activos electrónicos y quién ejecuta los procesos de seguridad particular? Y siempre asegurar que se le asigne a una persona una responsabilidad por las acciones tomadas respecto a la información. Que hay un responsable por cada tipo de información o por cada acceso o punto de acceso a la información. El esquema pues lo decide la empresa o la institución. Y bueno, ¿qué otros controles crees que se deben implementar? ¿Qué otros controles crees que se deben implementar? Bueno, pues por supuesto que los controles de ingreso físico. ¿Quién entra y quién sale de la institución? ¿Quién entra y quién sale de la dependencia? ¿Quién entra y se firma en una computadora? Controles de ingreso físico. A la oficina, al área de informática, al servidor, ahí que deje su registro, su nombre, su marca, todo lo que sea necesario.
aparte de su tarjetita, del chip para tener acceso, no sé, controles de ingreso físico. Otros controles son ubicación y protección de equipos. Hay que tener un croquis de dónde se encontraba cada equipo o dónde se encuentra cada equipo en una empresa. Perfectamente señalado. Y es lo que vas a pedir tú también el día de mañana como perito, como dictaminador, como investigador. Oye, ¿tienes croquis de cómo se encontraban asignadas las computadoras? ¿Y en qué lugar, en qué área? ¿Y a qué persona? Oye, ¿tienes algún esquema de protección de las computadoras? Hay unos candados especiales para las computadoras, donde se une el candado a la computadora. A veces tiene combinación, a veces es de llave, para que esa computadora no se pueda mover del lugar, para que no se pueda mover o trasladar del lugar esa computadora. La pregunta obligada, bueno, ¿tenías ese control o no tenías ese control? También está la gestión de comunicaciones y operaciones. Llevas una bitácora de comunicación y operación cuando hablas con el banco, cuando tocas datos delicados con algún cliente. Tienes una bitácora de gestión de comunicación y operación. Para transferencias electrónicas, cuando son de cierta cuantía, ¿quién te autoriza? ¿Te piden permiso? Y otro control sería el mantenimiento de los equipos. O sea, llevas una bitácora de mantenimiento de los equipos porque pueden fallar, ¿eh? Y su falla puede dar lugar a el nacimiento de un crimen, porque se constituye esa falla como una vulnerabilidad. Y bueno, ¿qué otras cuestiones tenemos? Pues seguridad en la red, por supuesto. ¿Qué esquema de seguridad tienes? Y aquí vienen los antivirus famosos, ¿no? Los accesos, las claves de acceso de una computadora o una red o al servidor. Son gestiones de seguridad de la red. También gestión de medios removibles, es decir, ¿quién tiene permiso de ingresar una USB? Recuerden, por ejemplo, se han fijado cuando van al banco, las computadoras son terminales tontas, no permiten la conexión de una USB por una razón, porque es una política de procedimiento de control de información. No se permiten medios removibles donde puedan sacar información, no solo por sus trabajadores, sino por gente externa que pueda hacerlo o quiera hacerlo. No se permite. También debe establecer políticas de procedimientos de intercambio de información con quien te la solicite por algún convenio o por alguna situación que tú tengas o estimes, o con la propia autoridad. Y por supuesto debe haber controles de código malicioso y móvil. ¿Sí? ¿Qué tanto es un código maligno? Si ha ingresado un código a la empresa, hay que tener una bitácora. ¿Cuándo ingresó? ¿Cómo ingresó? De acuerdo a la investigación. Y si se eliminó el código o no. ¿Y qué se hizo para prevenirlo? Hay que tener un control de eso. Y bueno, por demás importante y trascendente también, platicar acerca de la vulnerabilidad. Porque incluso es la parte donde tú podrías tener más trabajo para demostrarle al juez que pues existía vulnerabilidad en el proceso informático y en la seguridad de información y pudo ser un tercero quien hizo esto y pues también explicarle cómo lo hizo. Fue a través de un backdoor, fue a través del ingreso físico, cómo lo hizo, cuál fue el iter criminis. Y bueno, en ese sentido, ¿qué se debe hacer en una empresa que tú debes investigar y también debes de proponer como un experto, ¿no? Primero, el primer paso es prevenir las vulnerabilidades y para ello hay que conocerlas. Entonces, primero es conocer las vulnerabilidades para prevenir y determinar el riesgo de cada vulnerabilidad. Entonces, hay una vulnerabilidad, determino cuál es y cuál es el riesgo. Y gestiono la posibilidad para cubrir esa vulnerabilidad, para que no se constituya como tal el día de mañana y me afecte. Entonces, ese es el primer paso. Paso 1, prevención de vulnerabilidades. Paso 1.1, determinar el riesgo. 1.2, gestionar vulnerabilidades. Y luego veamos. En el 1.1, determinar el riesgo de los equipos. Establecer diferentes niveles de riesgo. Por lo menos básico, medio, alto. Pero tú lo estableces de acuerdo a la información.
Otra cuestión para determinar el riesgo es identificar las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas externas físicas y cuáles son las amenazas externas digitales o electrónicas? ¿Esta computadora tiene acceso público o no tiene acceso público? ¿Hay una amenaza externa de manera digital o no? Aquí esta computadora está en el paso de todos los usuarios, es decir, hay una amenaza de acceso externo, y además también tienes que establecer el costo del daño por caer en ese riesgo o amenaza. ¿Cuál es el impacto en tu institución, en tu empresa? Porque lamentablemente se dé un asunto de esta naturaleza, ¿verdad? Pues está interesante. Después, el 1.1 dentro de identificación de amenazas, que está en el punto anterior aquí, ¿sí? Identificación de amenazas, sería 1.1.2, ¿verdad? Aquí está, 1.1.1 niveles, 1.1.2 identificación de amenaza, ahí está, vale el número. ¿Qué implica? ¿Cuáles son las amenazas que pueden existir? Bueno, amenazas de entorno, seguridad física, amenazas de sistema, seguridad lógica, amenazas en la red, seguridad en comunicaciones, amenazas de personas, insiders, outsiders, o sea, quienes ingresan y quienes egresan de forma física en la institución. Entonces, hay que identificar esos 4 tipos de amenazas: física, lógica, de comunicación y de personas que ingresan y que egresan en el lugar o cerca del lugar donde se dio el delito o los hechos, o donde se puede dar un delito o un hecho. Y bueno, el segundo paso, además de prevenir las vulnerabilidades a través del conocimiento de las mismas, sería específicamente identificar claramente las vulnerabilidades. ¿Quieres prevenir? ¿Ya las conociste? Hay que identificarlas bien, en qué consisten. Y puede ser esta identificación por la planificación, puede ser identificación de vulnerabilidades por su identificación y análisis, o puede ser identificar la vulnerabilidad por la gestión del proceso de datos. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, en la identificación y análisis se identifican vulnerabilidades externas, internas, y además se analizan las vulnerabilidades de forma individual y de forma concomitante, o sea, todas al mismo tiempo. Tenemos también identificación de vulnerabilidades externas, y para ello se usan herramientas de identificación de vulnerabilidades externas, y lo vamos a ver tranquilamente en clase, ¿no? Por ejemplo, el speed test, que es un test para ver el ingreso de datos. Vimos un ejemplo en la clase anterior usando el NetView, creo, en la ventana de Command. Vimos en el NetView para ver quién se conecta a mi equipo y cómo está conectado, el NetUse, el IPconfig. Son herramientas de identificación de vulnerabilidades externas. O sea, ¿quién está conectado a mi equipo de forma externa? Entonces, hay herramientas para eso, ¿no? Como las que comenté. También hay para vulnerabilidades internas. Aquí en la computadora, ¿quién se firmó? En el sistema, en el servidor, ¿quién se firmó y a qué hora se firmó? ¿Con qué clave se firmaron? Y bueno, la gestión de la seguridad de información, que consiste en la búsqueda y verificación de vulnerabilidades encontradas para su solución. Entonces, el paso 2, el paso 1, prevención de la seguridad de la información. El paso 2 es la identificación precisa y concisa de esas vulnerabilidades de la información, de ese riesgo que hay. Y el tercer paso es corregirlo. Corregirlo. Buscar correctivos y presentar un informe de riesgo. Es el tercer paso respecto a la seguridad de la información, ¿verdad? Y bueno, jóvenes, si tienen una duda, comentario, queja, sugerencia, pues por favor adelante, a través del chat, a través de correos electrónicos. Hoy, ¿qué vimos en resumen? Bueno, vimos las técnicas de criminalística aplicadas a la informática forense.
que tienen que ver las técnicas de criminalística respecto, por ejemplo, a la manipulación forense de la evidencia electrónica, que es, por ejemplo, la duplicación de la información, que es la recuperación forense de la información. Son técnicas de criminalística. Y lo vimos en un segundo momento, la existencia de los estándares internacionales, que es, por ejemplo, qué significa TICS o TIC, qué estándares se han establecido en el mundo, la ANSI, qué estándares ISO se han establecido, quién lo establece, por qué están los estándares. Platicamos de manera muy breve todo eso. Y luego platicamos acerca de lo que es la seguridad de la información, cerrando con el último tema acerca de la vulnerabilidad de la información. Entonces, todo esto es lo que tuvimos y alcanzamos a ver hoy, por lo que les agradezco pues sobremanera su presencia y su asistencia. Voy a poner una actividad en plataforma donde hagan un pequeño resumen de todo esto, de lo que más te agradó, una cuartilla, de lo que más te quedó, lo que más te agradó, te gustó, pues para darle seguimiento y para verificar que si existe algún tipo de duda. Entonces esa es la información. Les ofrezco una disculpa por no estar de forma, pues ahora sí que presencial ahora, pero bueno, se hace lo posible porque ustedes reciban la clase y pues, al final del día o nos vemos de forma presencial o nos vemos de forma virtual, pero nos vamos a ver en vivo. ¿Va? Jóvenes, éxito, bendiciones, eh, bonito fin de semana. Nos veríamos ahí, estaremos en contacto el próximo lunes. Tengo entendido que ya cada vez se acerca más la fecha para estar presenciales, pero creo que en el caso del instituto es hasta el 28 de febrero, por ahí. Pero bueno, éxito, hasta pronto, gracias por conectarse. Me dispongo a sus órdenes en lo sucesivo, por chat, por correo, a través de la propia plataforma, por el esquema que ustedes gusten y quieran. ¿Sí? Gracias por su distinguida atención.